Que la gracia de nuestro buen Dios esté siendo con cada uno de ustedes en esta ocasión. Dios me permite estar nuevamente en contacto con cada uno de ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta ocasión, tomando como base el pasaje de Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 11, como lectura de inicio, tenemos aquí de por sí el subtítulo que encontramos en nuestras Biblias, es el reposo del pueblo de Dios. Pues así dejamos, de acuerdo a cómo está ahí el subtítulo, en esta parte, para, ver con relación a algo que Dios primeramente le estipuló a Adán y a Eva, a sus descendientes, y que cuando se constituyó el pueblo de Israel, ¿sí?, se confirmó todavía lo de el reposo. Pero vamos a leer estos versículos de inicio, y dice así la palabra de nuestro Dios, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Bien, lo que hemos leído es una referencia directa, porque así lo encontramos en el Salmo 95, del 7 al 11. Es una referencia a ese salmo. Diríamos, después de este acontecimiento, después de estos hechos, porque fueron varias las ocasiones en que el pueblo se rebeló, así de manera obstinada, contra el Señor durante su peregrinación en el desierto, durante 40 años, encaminándose como se suponía que iban en dirección a Canaán, la tierra prometida. Ya el salmista hace mención de esto mismo. ¿Qué quiere decir? Que más todavía para el pueblo de Israel, esto había sido una afectación tremenda, y sobre todo y en particular para la primera generación que salió, o los que recién salieron de la esclavitud egipcia, precisamente rumbo a Canaán. Y que, sucedieron algunas cosas que en parte ya hemos leído allí, y que es una triste revelación o mención en la historia del pueblo de Israel. Dos lugares, en particular, hubo más murmuraciones del pueblo de Dios, por supuesto, en ese transcurso, pero tanto en Refidim, allí en una de las estaciones, una de las escalas, allí en Éxodo 17, como en Cades, eso lo encontramos en Números capítulo 20, por falta de agua, el pueblo de Israel provocó a Dios. Ahí ya hemos leído palabras que sobresalen, entre otras, pero en relación a la gran ofensa que causaron contra Dios. Me provocaron, me tentaron, me pusieron a prueba. Sí, dice Dios allí
cosa que no debió haber sido así por parte del pueblo de Israel, pero debido, entre otras cosas, a su incredulidad, ¿sí? A su incredulidad. Dios, y aquí encontramos uno de los juramentos, porque Dios hizo algunos juramentos en el pasado, y los encontramos en relación con el pueblo de Israel también, pero Dios juró que jamás, insisto, al menos esa generación, entrarían, como así fue, no entraron en el reposo que Él había de proveer. Por cierto, cuando Dios les había dado esa palabra, les había dado esa promesa, y yo siento que con mucha disposición el Señor lo había hecho, lo hizo, ¿verdad? Pero cuando leemos allí en Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 y 35, dice así la palabra del Señor: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, notemos, de estos, se refiere a aquella generación, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y bien, debemos de tomar en cuenta que cuando Dios jura o ha jurado alguna cosa, es porque así debemos entenderlo y verlo con toda claridad. Dios va a cumplir lo que dice, por supuesto. Pero en esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso, ¿por qué no? Para que lleguemos al clímax, ¿verdad? Al arribo mismo de lo que Dios de manera maravillosa ha prometido para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, en este caso, para los creyentes en Cristo en particular, ¿sí? Bien, ¿por qué? Porque el reposo en las Sagradas Escrituras tiene varios significados. Por ejemplo, tenemos en Hebreos 4:4, ahí un poco más adelante de donde leímos, Hebreos 4:4 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y hay una referencia que podemos ver en Génesis 2:2. Allí, esta primera mención de reposo, la palabra reposo la encontramos allí, precisamente cuando Dios, después de haber concluido toda esa labor de la creación, en un principio, Dios pronunciara finalmente estas palabras: porque en 6 días, como sabemos, hizo el Señor los cielos y la tierra. Sí, pero reposó, eso dice la palabra, reposó el séptimo día. Y no porque Dios se haya cansado o fatigado, no, o agotado, no, sino porque esto quedaba enmarcado de alguna manera con cierto fin. O sea, que el reposo del séptimo día, al cual nos estamos refiriendo en primera instancia, el reposo de la creación, sí, era algo que tenía que estar relacionado en su momento, ¿verdad?, con el reposo para el pueblo de Israel. Y en este caso ya entramos a la segunda mención. Primero, entonces, número 1, el reposo de la creación. Sí, el reposo del séptimo día. Y de ahí se desprende lo que Dios ya estableció para el pueblo de Israel. Sí, un día de reposo para el pueblo de Israel. Y el día séptimo, precisamente, de la creación, es la base para el reposo de los hebreos.
Deuteronomio, porque vamos allí, Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 14. Son 3 versículos allí, pero en particular el versículo 12 dice que Dios dio una disposición, una orden allí para el pueblo de Israel. Y cuando leemos en el libro de Deuteronomio, conocido de alguna manera como el libro de la segunda ley, ¿sí? Y esto ya como una especie de repetición en mucho para la nueva generación de 20 años para abajo, que fueron los que realmente entraron a la tierra de Canaán, ya liderados por Josué, ¿sí? Ahí está. Leemos en esta cita, el versículo 12, dice Dios, o le dijo Dios al pueblo de Israel: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Pero este día de descanso, podemos advertir ahí, ese día de descanso no le dio al pueblo de Israel el verdadero reposo. Es más, ¿cuántas veces ellos se vieron como nación tentados a quebrantar ese día de reposo? Y lo quebrantaron muchas veces, en su rebelión, en su dureza de corazón, en su tendencia a inclinación muy notable, por etapas, pero muy notable, su tendencia hacia la idolatría. Encontramos que el pueblo de Israel se olvidó de guardar ese día como Dios lo había establecido para ellos. Sí, así que yo siento así, ¿verdad? Que al menos el pueblo de Israel, por la historia, por el registro en su historia, en el pasado, en su relación, en su caminar con Dios, ¿sí? En guardar las disposiciones, ordenanzas, estatutos, mandamientos y preceptos de parte de Dios, no se pueda ufanar de decir nosotros siempre hemos guardado el día de reposo. No, ellos lo quebrantaron muchas veces, al menos lo pasaron por alto. Pero, por otro lado, encontremos que el reposo también está relacionado con la tierra prometida de Canaán. Sí, estamos hablando de Canaán física, sí, que pueda ser fácilmente hoy en día localizable ya como Palestina, ¿verdad? Pero es en esa región, aunque dentro de la posesión que Dios le dio al pueblo de Israel, abarca más o mucho más de lo que el pueblo de Israel tiene en posesión ahora mismo. Sí. Allí en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 9 y 10, dice de esta manera, Dios hablándole a la nueva generación de israelitas, que finalmente serían los que entraran a la tierra de Canaán. Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová, vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán. Sí, recordemos que ellos en su travesía, finalmente, después de dar vuelta por ahí en el desierto de Sin, en el monte de Sinaí, ahí pasaron mucho tiempo debido a su apatía, debido a su incredulidad y dureza de corazón. Y había un plan ya de parte de Dios que la primera generación quedara tirada allí, por así decirlo, en el desierto. Finalmente, los que quedaron se encaminaron por el lado de Edom. Esto estamos hablando para entrar por la parte sureste del Mar Muerto. Sí, por ahí entraron, por la parte este, finalmente, del río Jordán. Sí, en dirección, por ahí, quedando más o menos, diría, a la vista, la ciudad de Jericó. A esa altura, ellos
ellos entraron, finalmente, dice, pero continúa diciendo el versículo, ¿sí? Habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios. Darle reposo allí al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero, otra vez, bueno, fue prácticamente en 3 etapas. Se introdujeron en la tierra prometida, conquistaron la tierra prometida, y les fue dada a cada una de las tribus la posesión que les tocaba de la tierra prometida. Se diría, bueno, ya asentaron allí, ya allí tranquilos, en paz, sin preocuparse de otra cosa, ya en su tierra. No. Ellos, muchas veces, ya con los jueces, ya con los reyes, vivieron muchas situaciones de alejamiento, de rebelión, de dureza contra Dios. Y esto mismo, ya para los tiempos del profeta Jeremías, esto mismo les causó, ¿qué cosa? Que cayeran bajo juicio de parte del Señor como reprimenda, como castigo, como juicio para ellos, ¿sí? Y finalmente fueron llevados cautivos, por ahí del año 606 a.C., fueron llevados cautivos por los babilonios, precisamente a Babilonia. Sí. Entonces, ya estamos diciendo, la primera generación quedó tirada en el desierto. Esta nueva generación, debieron ellos haber aprendido esa lección, ¿verdad? De sus padres, pero no fue así. Y bueno, la tierra prometida, ¿qué es? ¿O qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza la tierra de Canaán? Sí, es un cuadro del descanso que por la fe podemos tener nosotros en Dios. Sí, comenzando, por supuesto, de nuestro acercamiento o encuentro con Él, pero todavía viene otro reposo definido que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y en este caso es el cuarto que menciono ahora, el reposo de la paz con Dios. Recuerden que por causa del pecado, el enemigo, el hombre, en términos generales, se constituyó y quedó como colocado, o quedamos colocados como enemigos de Dios. Hubo una separación bien marcada, ¿verdad? Por causa del pecado delante de Dios. Y bueno, estando en calidad de enemigos, cuando viene el Señor Jesús a esta tierra, algo que mencionamos a menudo, ¿sí? A propósito, ¿por qué? Porque este es el corazón, el mismo centro de la redención de Dios por medio de Jesucristo y del plan de salvación que Dios preparó para la humanidad entera, sin excepción, pero particularmente aquellos que, reconociendo su necesidad y su condición delante de Dios, se vuelven al Señor, ¿verdad? Al Señor, al Creador de sus vidas, y finalmente, ¿quién debe ser su Salvador? Dice Mateo 11:28, porque estamos analizando aquí el reposo de la paz con Dios. Y dice este versículo muy conocido, la invitación del Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es lo que dice el Señor todavía, porque está vigente, está de pie esta invitación, es válida, ¿sí? Esta invitación hasta el día de hoy, y lo será hasta que el día de gracia termine. Sí, esa es la invitación. Vengan todos, vengan todos. Sí, ¿y a quién debemos ir? Al Señor Jesucristo.
llevando, ¿verdad? Todas nuestras cargas. Al venir el Señor, ¿sí? Y ser el reposo de la paz con Dios, de la reconciliación con Dios, al venir a Cristo, el creyente cesa de sus propias obras que no le habrán servido o no nos sirvieron para nada, ¿sí? Y de nuestra carga pecaminosa. Y todo es de suponer, por la fe lo depositamos, lo echamos sobre Cristo, sí, sobre el Señor. Y ese es el reposo que Cristo da al pecador arrepentido. ¿Y qué significa este reposo? Es un reflejo de aquel descanso definitivo y eterno con el Señor. Es un anticipo, pero que hoy todavía no podemos disfrutar. Número 1, porque todavía estamos en esta tierra. Número 2, porque las mismas condiciones de esta vida o de este mundo no lo permiten, son desfavorables, sí, no nos ayudan. Vivimos, nos movemos y estamos en un escenario negativo con respecto al plan de Dios, a los propósitos del Señor. Sí, luchamos en mucho, sí, nos tenemos que esforzar por mantenernos fieles y perseverantes en este sendero nuevo y vivo que Dios preparó para cada uno de nosotros. Sí, pero todavía estamos en este escenario. Si este mundo y esta tierra no es nuestra habitación definitiva, no, todavía vamos de paso, somos como advenedizos, como peregrinos. Sí, un día llegaremos al final, a la meta y a la consumación finalmente del propósito para el cual Dios nos escogió, para el cual Dios nos llamó y nos salvó. Bien, todavía la mención de otro reposo. En quinto lugar, el reposo inmediato posterior a la muerte. Sí, hemos de verlo así, hemos de pensar así. Y bueno, el creyente fiel, al morir, duerme en el Señor, duerme en Cristo. Y un solo versículo nos puede servir para ilustrar esta realidad. ¿Sí? Que cuando un cristiano muere, ¿sí? De inmediato, cuando sucede la muerte, entra, cesa, ¿verdad? De todos sus afanes y todas sus aflicciones aquí en la tierra y entra en un descanso inmediato. Sí, dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, oí una voz, dijo el apóstol Juan en su momento, durante esa revelación que Dios le dio. Oí una voz que desde el cielo me decía, continúa diciendo el versículo, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren, escuchemos, veamos eso que es importante, que mueren en el Señor. Sí. ¿Para qué este descanso, o entremos a ese descanso inmediato después de la muerte? El cristiano, ¿verdad? Debe haberse mantenido fiel, perseverante, caminando con Cristo, ¿sí? En lo más posible, con todo su corazón. Sí. ¿Por qué? Porque es el testimonio del Señor. Y dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Notemos, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí está. Cuando todos los creyentes que hemos visto partir de esta vida y más en estos días tan agobiantes, donde el suceso, el evento de la muerte física,
se oye y se ve, por así decirlo, por todos lados, ¿sí? Esta es la confianza, esta es la certidumbre que cierra sus ojos aquí, el creyente descansa, entra en un descanso, estamos hablando del descanso inmediato a la muerte física. Pero, en sexto lugar, y tenía yo que referirme y tenemos que llegar a la mención de esto mismo, porque es ya no el preámbulo, ya no el comienzo, ya no el inicio, sino la consumación del gran propósito de Dios al habernos alcanzado por su misericordia. Y esto es el reposo de la vida eterna con Cristo. Sí. Ahí estamos todavía en Hebreos, pero capítulo 4, versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso es lo que dice ahí la palabra del Señor. Por tanto, queda un reposo. ¿No es que hemos mencionado 5 anteriormente? Bueno, sí, en un repaso así, pero dice aquí queda un reposo, sí queda uno. Y esto es bueno considerarlo y no perder de vista, sí, este reposo que queda para el pueblo de Dios. Ahora, cuando dice pueblo de Dios, alguien quizás preguntaría, bueno, ¿a qué pueblo se refiere? ¿Al pueblo de Israel? ¿O a los gentiles? ¿O a la gentilidad? En especial se refiere a la iglesia de Jesucristo, constituida y compuesta tanto en este orden, tanto de judíos como de gentiles. Eso es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Allí, así que si estamos hablando de un pueblo en particular, estamos refiriéndonos no al pueblo de Israel, no al pueblo gentil, sino a la iglesia de Jesucristo. Por mucho esfuerzo, dedicación, afán, empeño que pusieron en este orden, Moisés primero, durante 40 años. Qué travesías tan fatigosas, qué caminar tan agotador. Sí, en medio de muchas penurias, necesidades, Moisés liderando, dirigiendo, tratando de llevar a buen destino al pueblo de Israel. Por mucho no lo logró. Moisés no logró introducir al verdadero reposo al pueblo de Israel. Le siguió Josué en turno. Bueno, se diría, bueno, él sí introdujo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, pero como ya vimos, aún no era el verdadero y total y real descanso o reposo al cual Dios tenía que referirse finalmente. Ellos hicieron, Moisés y Josué hicieron todo lo posible, ¿sí?, por introducir al pueblo de Dios al reposo de Canaán. Esa era la mira, hacia allí estaba enfocado todo ese esfuerzo. Sí, Moisés solo de lejos, por permisión de Dios, de lejos, él vio la tierra de Canaán. Josué la pudo ver de manera palpable, ya estando dentro con el pueblo de Israel. Pero para nosotros, como creyentes, no debemos esperar otra cosa. Sí, hay un plan de parte de Dios. No tenemos que desviarnos. Nuestra atención no debe descaminarse. Nuestros pasos no deben tomar otro rumbo, otro sendero. Es necesario perfilarnos, es necesario caminar de manera especial y directa, ¿sí?, hacia, no sé hasta dónde pueda estar bien dicho, pero se escucha de repente que se hace mención de la Canaán
celestial. La Biblia habla también de la Jerusalén de arriba, sí, pero se refiere a esa estancia gloriosa y eterna con el Señor en el tiempo venidero. Ese es el verdadero, total y definitivo reposo, el cual nos espera, sí. Ya hemos entrado a un reposo por ahí de la pacificación con Dios, al experimentar la salvación de nuestras almas, sí, la reconciliación con el Señor, pero aquí tenemos, y quienes han partido, pues ya han descansado, ¿verdad?, de sus afanes y trabajos al experimentar la muerte física, pero está pendiente, y cada día está más cerca ese lugar de descanso. Pero hay advertencias, finalmente. Tenemos que considerar y ver, porque sería bueno, y qué bien, ¿verdad? Qué bien que Dios ha prometido esto y son las delicias, ese paraíso recuperado. Ajá, sí, pero hay advertencias, hay señalamientos donde Dios nos previene, sí, muy formal y muy seriamente. Por ejemplo, allí en el capítulo 4, versículo 7, el Señor nos está diciendo que no se endurezcan nuestros corazones. Hay una tendencia humana, sí, que por lo secular, que por el materialismo, sí, por otros factores, el corazón del creyente, hay riesgos así latentes, y porque lamentablemente ha sucedido, ¿verdad?, que muchos creyentes han dejado endurecer sus corazones. Y toda vez que su corazón se endurece, sí, se hacen apáticos, indiferentes, faltos de interés, ya no buscan, ya no desean más seguir en el camino de Dios, sí, y desoyen la voz del Señor. ¿Qué otra cosa? Ahí en el capítulo 3, versículo 12 de Hebreos, dice ahí esta advertencia, que no tengamos un corazón malo de incredulidad. La incredulidad, y recomiendo que por ahí, a partir de donde leímos del capítulo 3 de Hebreos, a partir del versículo 7 en adelante, allí nos sigamos leyendo prácticamente, ¿verdad?, hasta el capítulo 4, versículo 13. Ahí está toda la descripción, ¿sí?, en mucho de lo que estamos diciendo en esta ocasión. Sí, así que aquella generación que salió de Egipto, dice, finalmente no pudieron entrar a la tierra de Canaán por causa de incredulidad. Sí, la incredulidad es lo contrario de creer, de esperar en el Señor. Sí, y la incredulidad es peligrosa, muy peligrosa para el creyente todavía, sí, en este tiempo. Debemos tener cuidado. Y otra cosa que dice el mismo versículo, ahí en el 3:12, dice que nadie se aparte del Dios vivo. Esto es claudicar, esto es renegar, esto es mostrar, ¿verdad?, que las cosas de Dios ya no nos interesen, o ya no sentimos deseos de nada con relación al servicio al Señor, y deja de interesarnos todo lo de Dios. Sí, el apartarnos de Dios es un peligro muy grande, porque ¿a quién iremos? ¿A dónde más podemos ir? ¿Y en quién podemos confiar? Solo el Señor, en el Señor, para tranquilidad y seguridad y paz de nuestras vidas. Sí, y todavía encontramos que en el capítulo 4, versículo 11, que no debemos caer en la desobediencia. Dios tiene o tendría dos clases de hijos, se dice. Número 1, los hijos obedientes. Número 2,
los hijos que caminan y están y se mueven dentro de la desobediencia. A esos últimos también los ama el Señor, pero muchas veces tiene que soportarnos, tiene que sobrellevarnos, tiene que tolerarnos, tiene que ser paciente el Señor. ¿Por qué? Porque todavía hay mucha rebeldía en algunos de nuestros corazones y no queremos entrar del todo en la voluntad del Señor para hacer lo que Él nos pide, para hacer aquello que Él quiere. Así que Dios es fiel. Y la exhortación ahí final es que procuremos, dice, procuremos entrar en aquel reposo. Sí, procurémoslo con todo nuestro corazón. Debemos anhelarlo con todo nuestro ser. Sí, es para nosotros, es promesa de Dios, es palabra del Señor. El Señor lo hará. Sí, mientras tanto y en tanto nosotros no desoigamos su voz y tomemos en cuenta sus advertencias. Así que no te apartes de Dios, no reniegues del Señor, no claudiques, no te rindas. Levántate si has caído, busca al Señor, renueva tus votos delante de Dios, sigue adelante, no pierdas por nada esta gran bendición que Dios tiene para todos nosotros. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te ayude, que Dios te ilumine por medio de su Santo Espíritu. Es mi deseo y es mi oración. Amén. Amén.